San Ernesto, abad y mártir, 7 de noviembre. Cobijábanse en los espaciosos claustros de la abadía de Suipulda, cita en el estado de Württemberg, hacia el año 1124, tres hermanos de ilustre nacimiento, llamados Otón, Adalberto y Ernesto, los tres igualmente ansiosos de servir a Dios, con generoso corazón en la vida religiosa, a la que se sintieran atraídos por su fervor. Eran hijos del barón de Stulingen. Los dos últimos, aunque más jóvenes, llevaban más tiempo de permanencia en el citado monasterio, pues sus piadosos padres los habían enviado a aquel santo asilo no sólo para que recibieran esmerada instrucción, sino, ante todo, con el nobilísimo fin de preservarlos de las influencias malsanas del mundo. Y así fue como desde el primer momento se incorporaron a la vida benedictina siguiendo las reglas de los oblatos, apropiadas a su edad y condición y vistiendo el santo hábito de la orden. Otón, en los primeros años de su juventud, había dado curso distinto a su vida. Al salir de las escuelas especiales donde recibiera la educación que reclamaba su categoría social, habíase alistado entre los valientes defensores del Santo Sepulcro de Jerusalén. Con tal motivo, hizo 2 viajes a Palestina, de donde volvió con preciosos recuerdos de los santos lugares. El patriarca de dicha ciudad, Warmont, habíale obsequiado con varios fragmentos de los vestidos de la Santísima Virgen, con una partecita de la Vera Cruz y algunos huesos de los santos apóstoles. De todo eso, hizo generosa donación a la abadía de Suipulda. Más tarde, beneficióse aún más esta abadía de la magnificencia del conde Otón, cuando éste se desprendió en su favor de varias propiedades y de una hermosísima ermita situada en uno de sus dominios. Donaciones que culminaron con la entrega de su misma persona hizo el conde cuando, después de renunciar al mundo, resolvió abrazar allí mismo la vida religiosa. Ernesto, abad. A decir de uno de sus biógrafos, Ernesto, que era de natural bueno y dócil, sacó mucho fruto de las lecciones de sus maestros, de manera que, terminados los estudios, ingresó en la orden de San Benito. Diose enseguida con extraordinaria diligencia y devoción a explorar la rica mina de las Sagradas Escrituras, particularmente después de su profesión religiosa, y en poco tiempo llegó a ser maestro notable en las ciencias eclesiásticas. Esta cuidada y excelente preparación anunciaba al que había de ser muy pronto santo y celoso sacerdote. La prudencia, piedad, mansedumbre, sabiduría y demás virtudes monásticas de las que era modelo acabado, le valieron el sufragio unánime para el cargo y dignidad de abad del monasterio en el año 1141. La comunidad que le había elegido era de las más importantes de la orden. Formábanla cerca de 70 profesos de coro y un número bastante mayor de hermanos conversos. Además tenía a su cargo el gobierno espiritual de un convento de 60 religiosas, así que sumaban más de 200 las almas que estaban bajo su dirección y cuidado. Ernesto cumplió con gran acierto el difícil cargo, velando cuidadosamente por la fiel observancia de la disciplina monástica. Sin embargo, solo permaneció 6 años al frente de la comunidad. Al cabo de ellos, partió para los santos lugares por haber asumido la dirección misional de la Segunda Cruzada, en 1147. El santo abad mantuvo relaciones muy cordiales con la corte de Polonia. La santa reina Salomé, esposa del rey Boleslao, emparentada con el barón de Stulingen, había sido insigne bienhechora de la abadía, a la que diera graciosamente, además de cuantiosos bienes materiales, una inapreciable reliquia, un dedo de San Esteban protomártir, traído a Suipulda por Otón, al realizar un viaje a la corte por orden expresa de sus superiores. No es de admirar, pues, que Ernesto estuviera altamente agradecido a tan cristianos príncipes, que llorara la muerte de la generosa donante
acaecida en 1144, y que los honrara como a los mismos fundadores de la abadía, con el espiritual concurso de las plegarias de la comunidad y la memoria de sus bondades. Todos los monjes estaban acordes con él en esto. Salida para la Segunda Cruzada. En 1146, San Bernardo recibió del Papa Eugenio III el encargo de predicar la Segunda Cruzada. Apuntemos brevemente las causas que la motivaron y sigamos a nuestro ínclito Ernesto paso a paso en sus vicisitudes y en la intervención que le cupo en tan santa empresa. Encontrábase en esta época el reino cristiano de Palestina gravemente amenazado por la barbarie musulmana y por las disensiones intestinas de los príncipes cristianos. Muerto Godofredo de Bouillon, los conquistadores de Tierra Santa se entretenían más en rencillas y cuestiones menudas que en la defensa del Santo Sepulcro, motivo de la magna obra de las cruzadas, que tantos sacrificios había costado ya. Mientras tanto, aprovechábanse los turcos de esas divisiones para resarcirse de sus anteriores reveses. El sultán Noradino se apoderó de Edesa en 1145 y sacrificó impiamente a 30.000 cristianos. Por entonces, ocupaba el trono de Jerusalén Balduino, niño de 14 años. Viendo pues venir sobre sí la tormenta islamita, los cristianos de Palestina pidieron socorro a sus hermanos de Europa. El glorioso monje de Claraval, San Bernardo, recogió esos clamores y con su verbo elocuentísimo logró conmover a Europa entera. Ante el rey de Francia, Luis VII, y una inmensa asamblea de notables y de fieles, predicó con tanto ardor que llegó a subyugar al auditorio y logró decidir al rey y a la reina Leonor a poner en sus pechos el signo de los cruzados, cosa que también hicieron los grandes señores feudales del reino. A esto sumóse una ingente multitud de caballeros y de pueblo, con lo que el rey fijó la partida para el siguiente año de 1147. Mientras en Francia se tramitaban los preparativos de la expedición, San Bernardo pasó a Alemania y en la Dieta de Espira pronunció un gran discurso que tuvo la virtud de poner fin a las discordias civiles y de alistar bajo el lábaro de la cruz al emperador Conrado III y a los señores que acababan de concertar la paz. Las llamas del fuego que ardía en la cristiandad para la gran empresa invadieron también los claustros de los monasterios. Por aquellos días escribió Ernesto un opúsculo titulado Alabanza a los mártires, que era una incitación ardorosa a seguir por la misma vía de heroísmos que aquellos soldados de Cristo. Compréndese, pues, que el Papa Eugenio III, al buscar para la cruzada no solo a quienes empuñaran las armas, misión más propia de los reyes, sino a quienes con sus predicaciones ganaran para Cristo las almas de los infieles, pensara en el abad de Suifulda, Ernesto. Así pues, luego de haberle conferido el título de Doctor de los Gentiles, ordenóle se dispusiese a participar en la cruzada. Con inmensa alegría recibió él esta honrosísima misión de cruzado pacífico y, juntamente con el obispo Otón de Freisingen, hermano de Conrado III, trazó el plan de evangelización de los sarracenos de Palestina. Renunció, pues, al cargo de abad en favor de Bertoldo y partió para incorporarse a la cruzada después de manifestar a sus queridos hermanos en religión el vivísimo deseo que sentía de morir mártir. Contratiempos, sinsabores y derrotas. Ernesto, como todos los expedicionarios, pudo saciar plenamente durante el trayecto sus deseos de sufrir por Cristo. Ya sabido el triste remate de esta desgraciada empresa. Los dos ejércitos, alemán y francés, pusiéronse en marcha siguiendo la vía del Danubio y llevando la vanguardia Conrado III. Para colmo de desdicha, seguían a estas huestes numerosas mujeres que acompañaban a sus maridos y una muchedumbre inmensa de peregrinos, abigarrada varaunda, del todo inútil para las armas, a quienes esperaba la misma suerte que había cabido a aquella otra que en pos de sí arrastrara algo antes el famoso Pedro el Ermitaño.
La rivalidad que se hizo patente en varias ocasiones entre las fuerzas de países de tan distinta psicología fue factor determinante del fracaso final de la cruzada. Pero el golpe de gracia lo habían de dar los griegos, quienes con su hostilidad lo arruinaron todo. Muy distinto hubiera sido el resultado si se hubiesen atendido las proposiciones del rey de Sicilia, Rogerio, que aconsejaba embarcarse en los puertos normandos de Italia en vez de seguir la ruta del Danubio, que obligaba a atravesar los estados del emperador Manuel Comneno. Los expedicionarios pagaron muy cara la equivocación y la confianza que en los astutos bizantinos habían puesto. Los alemanes, como vanguardistas, fueron los primeros en conocer y sufrir la perfidia de aquel pueblo que, si mal se condujera con los de la primera cruzada, en esta, al verse menos amenazado por los turcos, manifestó más abiertamente aún su hostilidad. A la malicia de los hombres añadióse la enemiga de los elementos. Una horrorosa tormenta causó a las tropas de Conrado un verdadero desastre. Una noche en que el ejército se hallaba acampado en el valle de Querobacas, entre dos tranquilos ríos, desencadenóse una furiosa tormenta que se resolvió en una imponente tromba de agua y convirtió el manso curso de aquellos en devastadores torrentes. Extendiéronse las aguas por todo el valle y en impetuosa avenida arrastró tiendas de campaña, animales, vituallas y gran número de soldados, y los demás alcanzaron apenas a refugiarse en los altosanos circunvecinos. Sucedió esta desgracia la víspera de la Natividad de la Santísima Virgen. Al día siguiente, dice un cronista testigo del desastre, rezamos en la misa el Gaudeamus, pero con el ánimo, por cierto, bien contristado, derramando copiosas lágrimas y lanzando agudos gemidos de dolor. Los griegos no cesaban de molestar a los cruzados con toda clase de vejaciones y villanías. Tenían de los latinos tan bajo concepto que llegaban a lavar y purificar los altares en que el sacerdote latino celebraba el santo sacrificio de la misa. Todos, pueblo y rey, engañaban astutamente a los extranjeros de mil maneras, ya adulterando con cal la harina que les vendían, ya robándoles el dinero, y si algunos imprudentes se apartaban del grueso del ejército, los despojaban de sus haberes. Para colmo de desgracias, los cruzados habían aceptado a los griegos como guías en su marcha a través del Asia Menor. Pero ellos, en vez de llevarlos por las provincias del sur, más pobladas y más ricas, obedecieron a pérfidas indicaciones de la corte y condujéronlos por la Capadocia, país desértico y estéril. Y, cuando estaban acorralados en los profundos barrancos del abrupto Tauro, desaparecieron todos en una misma noche para correr a informar a los turcos de la celada que habían preparado a los cristianos y de cómo podrían sacar el mejor provecho de aquella situación. En tales condiciones, la derrota del ejército de Conrado estaba descontada. Las tropas turcas dieron alcance a los cruzados en las cercanías de Iconio y trabaron duro combate del que salieron tan maltrechos los cristianos que, según los cronistas, solo la 10ª parte escaparon a la espantosa carnicería. Los genízaros turcos no dieron paz a la espuela, hostigando de continuo a las tropas de Conrado, que se batían en retirada, acreciendo aún más el desastre. Solo 7,000 hombres salieron indemnes de la batalla, y el emperador Germano, descorazonado y cubierto de heridas, se dirigió a Nicea para unir sus tropas con las de Luis VII, que por entonces llegaba a dicha ciudad. El ejército francés recogió los exhaustos restos del alemán y, aprovechando aquella dura lección, eligió otro camino más largo, pero menos peligroso y de más fácil aprovisionamiento para las tropas. Imposibilitado y maltrecho, Conrado se dirigió por mar a Jerusalén. Mientras tanto, el rey francés siguió el valle del Meandro y franqueó el monte Tauro para caer sobre Adalia. En este puerto las tropas regulares embarcaron para Antioquía, pero muchos de los peregrinos, obligados a emprender por tierra el camino de Jerusalén, murieron o cayeron en poder de los turcos.
El ejército llegó felizmente a la ciudad santa, donde le recibieron como libertador y, sin pérdida de tiempo, fue a poner sitio a la ciudad de Damasco, pero fracasó totalmente. Entonces, cada uno pensó en volver a su patria. A Luis VII le era muy doloroso regresar sin resultado alguno, pero ante las instancias del regente del reino, Sugerio, que reclamaba su presencia, embarcó en San Juan de Acre, julio de 1149, y llegó a San Gil con 200 o 300 jinetes, triste despojo de un ejército de 100.000 hombres. Ernesto, prisionero de los turcos. Ernesto había compartido las amarguras del viaje con los demás cruzados y con su constante compañero y amigo, el obispo Otón de Freisingen, hermano del emperador, pero no le cupo el consuelo de llegar a Jerusalén. Una parte del ejército alemán que, a las órdenes de Otón, tomara la delantera al grueso de las tropas, pretendía llegar antes y por otro camino al fin de su viaje. Mas para todos fue de terribles consecuencias tal separación. Descansaban un domingo junto a la costa, de las fatigas de varias jornadas, cuando de repente viéronse rodeados por una nube de enemigos que el rey persa, Ambronio, había organizado contra la cruzada y había puesto al mando de un emir. Aquellos fanáticos cebaron su barbarie en los cruzados, matando sin compasión a los que ofrecían la más leve resistencia y haciendo prisioneros a los fugitivos. Solo Otón de Freisingen, con algunos compañeros más, hallaron refugio en una embarcación. Ernesto no pereció en la matanza, pero quedó malherido y prisionero con 8.000 cruzados más. Muchos de ellos fueron ahorcados en aquel mismo lugar y otros sucumbieron en breve al duro trato de los enemigos. Tenían los orientales por costumbre seleccionar los prisioneros para ofrecer al rey del que eran tributarios los de mayor distinción y los más agraciados y de constitución más robusta. Ernesto, revestido del carácter sacerdotal y además con aquella prestancia y dignidad sobresaliente de su persona, atrajo la mirada escrutadora del emir y, junto con 400 compañeros más, hubo de emprender el camino de la Meca. Hallábase en esta capital el rey persa Ambronio, tal vez por devoción a Mahoma o, lo que parece más verosímil, por juzgarlo refugio seguro contra la posible arremetida de los cristianos. Nuestros desgraciados compañeros hubieron de salvar a jornadas cortas, pero pesadísimas, la inmensa distancia que los separaba de la metrópoli musulmana de Arabia. Martirio de Ernesto, reliquias y culto. Cual rebaño dispuesto para el sacrificio en el matadero, fueron presentados ante Ambronio, el cual los recibió con muy interesada amabilidad. Parecíale aquella excelente ocasión de ganar adeptos para las falsas doctrinas de su profeta. «No temáis», les dijo con acento persuasivo, «en modo alguno pretendo haceros daño. Siento que os hayáis embarcado en aventura tan peligrosa y descabellada, pero vuestro propósito ha servido para que vinierais a recibir clemencia de quien debiera daros muerte. Os perdonaré todo, y aún os otorgaré riquezas y honores si abrazáis la religión de Mahoma». Entendió Ernesto que su carácter sacerdotal imponía la obligación de prevenir a sus compañeros de armas contra las halagadoras falacias del rey y excitólos con ardor a abrazar el martirio antes que renegar de la fe y a no dar satisfacción al proponente de tan execrables ofertas, ni con la más leve demostración de conformidad. El valor y la audacia de Ernesto provocaron las iras de los musulmanes y, acto seguido, fue entregado a la inhumana soldadesca, de parte de la cual hubo de sufrir todos los tormentos que la crueldad es capaz de inventar. Créese que en esta pasión continua estuvo semanas enteras, y sin duda que los verdugos hartaron con el heroico mártir su refinada barbarie. Para rematar su criminal labor, arrancaron la piel del cerquillo, y después de haberlo atormentado con despiadadas incisiones, le abrieron el vientre. Como aún siguiera con vida, ataron las vísceras colgantes a una estaca y golpeáronle brutalmente para forzarle a dar vueltas en su derredor hasta que exánime cayó al suelo.
Tal fue, según el testimonio fiel del sacerdote Marsilio, el fin glorioso de Ernesto, digno, como dice un autor, de ser coronado en el cielo con la triple corona de virgen, de doctor y de mártir. 8 prisioneros más dieron su vida generosamente a Cristo en el mismo día y por la misma causa, ganados por las vehementes exhortaciones del abad de Suipulda. Marsilio, a quien debemos la relación de tales atrocidades, era un sacerdote católico armenio, muy adicto a la fe romana. Él mismo, por 30 monedas de oro, rescató el cuerpo de San Ernesto y libertó a 11 prisioneros que escaparon así al furor de los turcos. Los rescatados eran alemanes, y de regreso a su patria visitaron al abad de Suipulda, Bertoldo, a quien informaron por menudo del martirio de su glorioso antecesor. Entregáronle además una carta del citado Marsilio en que brevemente se exponía la historia de todos estos sucesos. El terrible martirio de San Ernesto aconteció, según las necrologías y los martirologios conservados en la abadía de Suipulda, el 7 de noviembre del año 1148. Poco tiempo después de haber dado sepultura a su santo cuerpo, añade Marsilio, fue llevado a Antioquía por los cristianos. Hoy se halla enterrado en un santuario próximo a la iglesia de los santos apóstoles Simón y Judas, y su sepulcro cobra gran fama por los numerosos milagros que en él se verifican. No era esta la última traslación que debía experimentar. Actualmente, en el altar de la Santísima Virgen de la Iglesia de la Trinidad, en la ciudad de Salzburgo, iglesia perteneciente al seminario eclesiástico, existe un magnífico relicario que lleva esta breve inscripción: Huesos de San Ernesto, mártir. Sábese que llegaron ahí por la donación del príncipe Antonio Floriano al arzobispo de Salzburgo el día 6 de junio de 1700, que fueron recibidos con inenarrables demostraciones de alegría y acción de gracias, y que a su llegada dispararon las baterías de la ciudad. El acto de donación, rubricado en Roma con todas las formalidades legales del caso el 6 de junio de 1694 y avalado además con el sello del cardenal vicario, dice que el santo cuerpo fue exhumado con la venia del sumo pontífice del cementerio de Santa Elena. El ignorar cómo pasaron los restos preciosos del santo de Antioquía al cementerio de Santa Elena no obsta para que se pueda conjeturar con gran verosimilitud que el cuerpo que se venera en Salzburgo es en verdad el cuerpo del santo abad de Suipulda. Fundamenta esta opinión lo que venimos diciendo y el venírsele tributando culto público desde tiempo inmemorial.